paz. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Gracias y paz. Bueno, vamos a seguir. En realidad vamos a terminar ya. Seguimos con el Sermón del Monte, pero hoy es el fin del Sermón del Monte. Realmente ha sido muy lindo estudiarlo. Hemos aprendido mucho. En YouTube está todo, los estudios, salvo uno que no salió muy bien, no lo pude subir. Pero bueno, después están la mayoría. Así que bueno, les animo a buscarlo y a volver a escucharlo o a escucharlo, los que no lo han escuchado. Está muy bueno, hemos aprendido mucho y seguimos, hoy vamos a seguir aprendiendo. Así que nuestro hermano Tomás va a tener el tema de los dos cimientos, la última parte del Sermón del Monte. Gracias, Carolina. Así es, estamos terminando. Ya. Bueno, ya que como dice ahí, cualquiera, entonces esa palabra nos indica que Jesús, que también es Dios, no hace acepción de personas. Entonces estas palabras, cualquiera, aquí no hay elección, aquí no hay favoritismos, es cualquiera de lo que él va a decir ahora. Dice cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces, cuando dice estas palabras, no se refiere nada más a la que está diciendo ahí mismo. Se refiere a todo el Sermón del Monte. Entonces, el que me oye estas palabras, entonces vemos ahí que está hablando más sobre los cristianos, sus discípulos. Porque no es verdad que un ateo se va a poner a escuchar la palabra de Jesús. La verdad, no le interesa a Jesús. Entonces, esto es más para los cristianos. Cualquier cristiano, o cualquiera que quiera ser cristiano, que quiera ser el discípulo de Jesús, y le oye estas palabras, a ver qué dice, todas las palabras del sermón, y las hace, o como decía la versión que estaba leyendo Omar, las practica. Entonces no solamente es hacerlas, sino también practicarlas. Por eso se nos dice en Santiago, como habíamos leído creo que la otra vez, que debemos ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Entonces, el Señor también ya había hablado de eso antes. Y vemos cómo es que Santiago escribe conforme a lo que ya había oído de Jesús. Toda la Biblia tiene su concordancia, está bien estructurada. Entonces, no solamente es oír las palabras de Jesús, sino también practicarlas, hacerlas. Entonces dice el Señor, le compararé a un hombre prudente. Entonces, nos preguntaba, ¿por qué siempre Jesús hace esas comparaciones? Siempre como que hacía comparaciones Jesús. Hacía parábolas, metáforas. Él siempre hacía esas cosas. Entonces, vamos a ver en Lucas 18, parece. A ver. No está ahí en Lucas 18. Bueno, el fin es que en el libro de Lucas, creo que lo apunté mal, él había comparado el reino de los cielos con varias cosas. Con el reino de los cielos lo comparó con una red, lo comparó con una mujer que buscaba una moneda y lo comparaba con muchas cosas. Entonces, el Señor le gustaban las comparaciones para que nosotros la entendiéramos mejor. Entonces, mientras más en la cultura judía no se entra, más no entendería estas cosas. Entonces, Jesús va a hacer una comparación que ellos debieran conocer, que es la de edificar una casa. Ellos debieran conocer estas cosas porque en ese tiempo ellos mismos debían que edificar sus casas, parece. No había así como ingenieros y esas cosas que hacían casa todavía. Parece que todos ellos construían sus mismas casas. Entonces dice, le compararé a un hombre prudente. Entonces, puse aquí que un hombre prudente es que toma en cuenta los riesgos y modifica su conducta para evitar perjuicios innecesarios. Entonces, un hombre prudente es que se asegura de que las cosas le salgan bien desde el principio para evitar un accidente, un peligro. Entonces, se nos exhorta a nosotros los cristianos a la prudencia. Nos exhorta. Tanto Pablo, Jesús mismo nos exhorta, como leíamos creo que la otra semana, que seamos prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Sabemos que la serpiente es un animal muy escurridizo, que está siempre alerta,
Es prudente la serpiente, dice el Señor. A veces la serpiente la asocian con Satanás, con los demonios y eso, pero el Señor aquí rescata un poco la figura de la serpiente y dice, sean así, sean prudentes, estén alerta de cualquier peligro. Y también Pablo nos habla un poco de la prudencia en Tito y en Timoteo. No lo vamos a buscar porque sería muy largo. Donde Pablo les exhorta a que sean prudentes. A Timoteo, sé prudente. No caigas en esas vanidades, en esas pasiones juveniles. No caigas en eso, sino que seas prudente. Guarda, porque sabemos que el cristiano tiene muchas tentaciones, muchos ataques del mundo. Entonces, si no somos prudentes, podemos caer. Por eso la Biblia nos manda a ser prudentes. Y por último, un poco de la prudencia, las 10 vírgenes. Recordemos las 10 vírgenes. 10 de ellas eran prudentes. Perdón, habían 10 y 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces, el que lea esa parábola sabe muy bien que a Dios le gusta que sean prudentes. Entonces, los cristianos tenemos que ser prudentes. No estar metiéndonos en líos, no estar metiéndonos en peligros innecesarios. Como hay iglesias que se ponen a beber gasolina, yo he oído beber gasolina, a serpientes y escorpiones, porque interpretan mal la Biblia. Toda cosa mortífera no te hará daño, que oye, las serpientes y escorpiones se ponen a hacer esas cosas. Y les pasa lo que debe pasar naturalmente, que se mueren, o que la serpiente los pica, y eso, que no son prudentes, están siendo imprudentes, insensatos. Entonces, si alguien que es cristiano está oyendo esto y no vive en la prudencia, sepa que el Señor quiere que viva en la prudencia. Vamos a vivir ordenadamente, vamos a vivir agradando a Dios en todo, no haciendo locuras como hace el mundo. Entonces, esa es la exhortación con esto de la prudencia que el Señor nos da aquí. Y después dice que edificó su casa sobre la roca. Entonces dice, edificó su casa, el lugar donde va a vivir, es donde va a pasar su vida. Entonces, en un sentido, nosotros también estamos edificando una casa, que es nuestra vida. Si uno está edificando su vida, sería como edificar una casa, porque ahí no va a vivir toda su vida en la casa. Por ejemplo, si una casa es de uno la edifica, porque hay que vivir todo el tiempo. Entonces, la vida nuestra es como si fuera una casa que hay que ir edificándola. Pero para edificarlo debe ser sobre algo, porque las casas se edifican sobre algo. Entonces dice aquí, sobre la roca. Y la roca es algo firme y sólido. La roca es algo firme y sólido. Entonces, la prudencia de este hombre, que dice Jesús, fue esa, que la construyó en un lugar sólido, firme, que tiene su firmeza y no se va a mover fácilmente, porque está firme ahí, construida. Esa es la firmeza que tuvo este hombre. Y Jesús compara eso con el que oye y hace sus palabras. Pero vamos a ver un poco más de esto cuando veamos en la otra comparación. Sigamos leyendo el versículo 25, que dice, descendió lluvia y viento, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Entonces, lluvias, ríos y vientos, fuerzas de la naturaleza, capaces de destruir. Siempre sabemos que si hay mucha lluvia, mucho viento, destruyen cosas. Sabemos que hay huracanes, hay ciclones, hay tsunamis, hay deslizamientos de tierra. Todos esos son elementos de la naturaleza que han destruido cosas en lo natural, en la casa. Y el pueblo de Israel sabe, el pueblo que está viendo a Jesús, los discípulos, saben que eso pasa, que si hay vientos, ríos, lluvias, se destruyen las casas. Entonces, algo normal que ellos entienden. Entonces, hay tempestades y tormentas que azotan nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Siempre va a haber tempestades y tormentas. Cuando uno pierde el trabajo, cuando uno cae con enfermedad, cuando la familia no te quiere, te roba, te maldice, toda clase de tempestades. Cuando se esparce un rumor falso de uno, que la gente lo odia, cuando te expulsan de la iglesia porque estás predicando, estás queriendo hablar la verdad de Dios y la iglesia no quiere la verdad de Dios, sino que seguir en sus mentiras y te sacan y te expulsan y todos los hermanos te dejan de hablar. Son ese tipo de tormentas que pueden
tratar de derribar la casa de nuestra vida que está construida. Entonces, eso no pueden venir. Entonces dice, golpearon contra aquella casa. ¿Sí? Entonces aquí puse, ser prudente no impide que golpeen nuestra casa, las tormentas. No crean que yo soy hijo de Dios, ninguna arma forjada contra mí prospera. No me puede pasar nada a mí. El Señor mi pastor, nada me faltará. Él está bajo la sombra del Altísimo, y todo eso se cita para decir que no te puede pasar nada a ti, porque Dios te está protegiendo de todo. Pero no es así. Los pasajes hay que saber interpretarlos bien, porque la verdad es que todos tenemos las tormentas, aunque seamos prudentes, aunque busquemos de Dios día y noche. Le pasó a este hombre este ejemplo, porque diría, yo construí mi casa sobre esta roca, y como yo lo hice bien, no me debería pasar nada, porque me lo hice bien. Pero no, aún así, vinieron las tormentas y azotaron contra la casa, le dieron a la casa. Pudo sentir él tal vez el miedo de que el río le estaba dando en la casa. Entonces, eso es una lección para nosotros. Nos puede pasar a nosotros también, aunque estemos firmes. Que hay mucha gente que dice, ¿por qué me pasa esto, Dios, si yo soy fiel a ti? ¿Por qué me pasó esta enfermedad? ¿Por qué me pasó lo otro? Si yo he estado fiel, y como quiera nos pasa. Porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Entonces, esto tenemos que tenerlo bien presente para que no nos sorprenda eso. Amén. Dice aquí, yo puse, mas aunque golpeen, nuestra casa no cae. No cayó, si vienen las tormentas, ¿verdad? Y golpean nuestra casa, esta no cae, porque está fundada sobre un fundamento. Entonces quiero hacer aquí una pregunta a Omar, me puede contestar. ¿Qué sería la roca para nosotros? ¿Qué sería la roca? Jesús. Jesús es la roca. Jesús dice que yo soy la roca, la piedra angular. La piedra angular que se hacían antes las arcadas, se hacía así en forma de circunferencia, y la piedra angular era la que estaba acá en el medio. Esa sostenía toda la estructura, ¿no?, de la arcada. Y bueno, y Jesús es la roca, es el cimiento. Y nosotros tenemos su palabra, que también es la palabra de Jesús y la que nos mantiene firmes. Jesús y su palabra. Amén, así es. Perfecta respuesta, sí. El Señor y su palabra es la roca. El Señor y sus palabras es la roca. Y vamos a buscar dos pasajes. Vamos a ver. Carolina que puede buscar Habacuc 1:12 y Omar 1 Corintios 4. A ver qué dicen esos pasajes. 1 Corintios 4, ¿cuánto? 1 Corintios 4. Y Carolina Habacuc 1:12. 4, 1 Corintios 4, ¿qué versículo, Tomás? 1 Corintios 10:4. 10:4. Ahora sí decís. No, porque está un poquito cortado tu voz por ahí, entonces. Bueno, y yo era Habacuc 1, 12. Está. Vale. Sí. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Amén. Amén. Vemos que desde el Antiguo Testamento se le viene llamando roca al Señor, a Jehová, a Dios, al Dios de nosotros. Los salmos están llenos de eso, de decirle roca a Jehová, a Dios. Y ahora vemos también que Omar va a leer ahora que también Jesús se le llama la roca. Entonces ahora Omar sí puede leer 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía.
y la roca era Cristo. Amén. Amén, sí, Señor. Entonces ya vemos que la roca es Cristo y también Dios, el Padre, era la roca. O sea, la roca es la firmeza que uno tiene que tener. Eso es la firmeza. Porque el que está firme en Dios, en la roca, es que el que escucha la palabra y las hace. Es lo que el Señor dice. Creo que en otro pasaje dice Pablo, firmes en el fundamento que es Cristo. Cristo es la roca, la piedra que desecharon los edificadores, es la cabeza del ángulo. Entonces ya sí. Cristo es el centro. Todo lo que Cristo habló, toda la palabra de Dios es la roca. Cristo es la palabra. Dice que el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús se le llama el verbo de Dios en el Apocalipsis. Así que la palabra y Jesucristo dicen por ahí que es uno solo y es cierto que lo que Jesús habló es de su propia naturaleza que hablaba. Saben que la ley de Dios es un reflejo de su naturaleza, de lo que Él quiere que se haga, para que lleguemos a la santidad que Él tiene. Lleguemos más o menos a llegar a ese nivel de santidad que Él pide. Entonces la roca es Cristo, es su palabra. Amén. Entonces el versículo 26 empieza, pero cualquiera, otra vez, no hay excepción de zonas, no hay excepción de personas, no hay predestinación, no existe eso de perseverancia de los santos, que el que es de Cristo va a perseverar automáticamente, no, dice ahí, cualquiera que la oye y que no las hace. O sea, son los oidores de la palabra nada más. El cristiano, bueno, dice ahí que lo comparará con un hombre insensato. El cristiano no debe ser insensato. Dice ahí, puse aquí. Porque edificar sobre una arena no debe ser algo lógico, porque no hay sustento ahí. Pero quiero preguntar a Carolina a ver si que me puede ella decir qué sería la arena en esta parte. ¿Qué sería eso de la arena? Y bueno, es difícil. Qué difícil que me haces. Bueno, si la roca es Cristo, la arena sería cuando uno no construye su vida en Cristo, ¿no? Sino que no cree en Cristo, no hace lo que Dios manda, ¿no? Porque acá dice, ¿no? No hace lo que el Señor nos manda. Entonces estás construyendo tu vida en la arena, porque no la estás haciendo sobre Cristo y sobre lo que Dios manda, sino que sobre tus pensamientos, sobre lo que vos crees que es bueno, eso claro, lo que te enseñaron, lo que escuchaste, lo que te aconseja, la psicología, hay mucha gente que construye su vida en montón de cosas que no sirven, Hoy está la nueva era, y eso no sirve, todas esas cosas es arena. Cuando vienen los problemas no te va a servir de nada si no está tu vida sobre Cristo, ¿no? Edificada en Cristo. Amén. Sí, muy buena respuesta, sí. Yo puse que la arena es lo opuesto a la roca, no tiene firmeza, es algo maleable, claro. No tiene forma. O sea, es la forma de vida de este mundo que no tiene a Dios. O sea, esa es la forma de vida de este mundo. Como tú dices, la nueva era, las religiones, la psicología, todo eso sería como una arena. Porque cuando vengan las tormentas, eso no ayuda a la gente. Mucha gente se termina suicidando a pesar de que están metidos en esas cosas. Cuando vienen esas tormentas a su casa. Entonces, el cristiano que es prudente sabe que no puede estar creyendo esas cosas. Creyendo en eso de la era, de horóscopo, de psicología, que hay una nueva religión por ahí llamada de la criptomoneda, eso, que está todo el mundo atrás de eso. El cristiano no debe poner confianza en esas cosas, sino en Cristo, en Jesús, solamente Jesús. Amén. Porque ese es el problema, que muchos empiezan así con Jesús,
pero después quieren añadir otras cosas. Quieren añadir, se aburren de Jesús y empiezan a buscar otros mundanos para hacer crecer la iglesia o para ellos prosperar. Empiezan a estudiar marketing, toda clase de cosas. Entonces están ya fundamentando en la arena. Y ahí aún ellos creen que están en la roca, pero están en la arena porque no hacen la palabra de Jesús, no la obedecen. Bien, sigamos por aquí. Versículo 27. Pues aquí también llegaron las mismas tormentas, así como le llegaron las mismas tormentas a este hombre. Los ríos, las lluvias, los vientos, que dieron con ímpetu. ¿Sí? Dieron con ímpetu, eso es un golpe, ímpetu. O sea, es fuerte. Entonces, no es nada más que le pasa al que es prudente, también le pasa al que es insensato. O sea, los problemas de la vida, las dificultades le pasan a todo el mundo. Ahí también no hay acepción de persona. Ahí a todo el mundo le llegan sus problemas y sus dificultades. Entonces, ¿qué se puede decir de esta casa aplicada a la vida del creyente? Es una forma de fe vana que se derrumba cualquier adversidad. Es decir, si un creyente está sobre la arena, viene cualquier adversidad, se derrumba su casa, su fe. Entonces muchos vuelven atrás porque no soportan la persecución en esos tiempos bíblicos. Si no soportan la persecución porque no estaban firmes, se volvían atrás o se volvían al judaísmo, que es mucho de ellos. Y un poco nos habla de eso la parábola del sembrador. No la vamos a leer entera, pero está en Mateo 13, que hubo parte de las semillas que cayeron entre espinos y estaban creciendo, pero los espinos crecieron más que ella y la ahogaron. Entonces, eso pasa en la vida de los cristianos que no están firmes en la palabra de Dios. Vienen las preocupaciones, qué comeré mañana, qué beberé. Bueno, estoy tratando de hacer un negocio para prosperar. Estoy viendo las criptomonedas, a ver cómo me hago más rico. Y ahogan la palabra y ya no se acuerdan de Jesús. Y pueden seguir yendo a las iglesias, pero están sobre la arena. Y cuando venga esa tempestad, esta persecución, de una vez van a dejar al Señor, porque aman más este mundo y lo que le puede ofrecer. Entonces, una fe vana, una fe vacía. La casa que está edificada en arena es una fe vana, que en cualquier momento se puede destruir. Y dice que y cayó, eso es que en un momento estuvo edificada. Es decir, esto le puede pasar a un cristiano, que quede claro, porque dice que la casa estaba construida ya. ¿Sí? Y si estamos hablando en términos cristianos, todo el mundo construye casa en el Señor. O sea, todo el mundo es casa del Espíritu Santo en un momento. Construye su casa, va construyendo su casa con la doctrina que va recibiendo. Me acuerdo de 1 Corintios 3, que dice que algunos construyeron con oro y otros con madera. Entonces vino la prueba del fuego y la madera se quemó todo, pero el oro resistió. Más o menos así, que ellos pueden construir su casa sobre un mal fundamento. Creen en Cristo, pero no creen en su palabra, no practican su palabra. Y viene la tentación, la persecución, la aflicción y todo se quema, se desbarata. Entonces son fe vanas y caen de la salvación, caen de la gracia. Eso es muy importante que se sepa para los que dicen que salvo siempre salvo. Saber que esa casa cayó. Esa casa cayó y oyó la palabra de Jesús. Porque dice, aquel que la oye y no la hace. Entonces la oyó, la escuchó, o sea, tuvo interés al principio, pero no la obedeció. Que eso es lo que siempre Jesús y toda la Biblia exhorta, que se obedezca a la palabra de Dios, que se haga la voluntad de Dios. No nada más oírla, no nada más saberse la Biblia de memoria, sino hazla. Bien, después dice, fue grande su ruina, y fue grande su ruina. Alguien podría pensar, bueno, fue grande su ruina, ok, pero yo lo veo es que tuvo una mayor condenación, porque conocía la palabra de Jesús. Una mayor condenación, el que sabe la palabra del Señor y no la practica, tiene mayor condenación que aquel que nunca la ha escuchado, la palabra, y nunca le interesa. Entonces, los cristianos falsos, apóstatas, tendrán mayor ruina que aquellos ateos que nunca quisieron conocer a Cristo. Eso hay que tenerlo presente.
Y después dice el versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, o sea, todas las palabras del Sermón del Monte, la gente miraba. Entonces, si la gente se admiraba, era que hay algo en el ser humano que admira y reconoce la palabra de su Creador. Entonces, la gente se dio cuenta de esas palabras de Jesús que salían de su boca. Eran palabras de Dios, eran palabras de su Creador, de su Hacedor. Entonces se admiraban. Sabemos que el hombre es imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios y la esencia del hombre reacciona a las palabras de su Creador. Por eso la gente normal, que parecen ahí, que no son cristianas, escuchan la palabra de Dios y saben que hay algo, que hay sabiduría ahí. Hay muchos que son depravados y no le importa, pero la mayoría de personas saben que esa palabra tiene sabiduría y que esa palabra tiene algo que las hace reaccionar. Ya sea que se conviertan o que la nieguen, o sea, que la nieguen profundamente. Pero esa palabra tiene poder porque es palabra de Dios. Entonces la gente se dio cuenta de eso. Entonces vemos que dice, se admiraban de su doctrina. Entonces, una pregunta para Omar. ¿Qué significa doctrina? Y acá enseñanza traduce. Yeah. Doctrina es enseñanza. Muy bien. Pero enseñanza bíblica, ¿verdad? Claro. Sí, bíblica, claro, de lo que ellos tenían el Antiguo Testamento, tenían la Torá, o sea que ellos lo que conocían de la Biblia, del Antiguo Testamento, se admiraban de todo, de la sabiduría que él tenía, pero de lo que él enseñaba, porque a lo mejor lo que le enseñaban los otros no lo entendían, capaz, los escribas y todos los maestros de su tiempo no lo entendían y que, bueno, después voy a decir que tenía autoridad Jesús, pero la enseñanza sí era lo que conocían del Antiguo Testamento, la doctrina. Claro. Sí, muy bien. Sí, está bien. La doctrina es la enseñanza, que tiene como carácter de mandamiento muchas veces. Claro, mandamiento. La doctrina es como un mandamiento. Vamos a buscar Proverbios 1, del 1 al 2, que nos habla un poco de la doctrina. ¿Puedes repetir? Proverbios 1, del 1 al 2. Amén. Si lo puedes leer, Carolina. 1 y 2. 1 y 2. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Amén. Muy bien. Entonces, la doctrina está muy vinculada con la sabiduría. O sea, el que da doctrina debe tener sabiduría para darla. Y también con razones prudentes. Otra vez la prudencia aquí. ¿Sí? La doctrina debe ser para ayudar al ser humano a ser prudente, a mejorar, a alcanzar más sabiduría. Entonces, la doctrina que Jesús predicaba, que la gente se admiraba, está produciendo ese efecto de ser más prudentes, de tener más sabiduría de Dios. Entonces nosotros, que también enseñamos por doctrinas a veces, y también recibimos doctrina, tenemos que estar evaluando esta doctrina, esta enseñanza que yo estoy dando, ¿es para que seamos más prudentes? ¿O es para que no nos volvamos locos? ¿Es para que yo venda todo y se lo dé a un pastor? La doctrina que yo estoy diciendo, no, debe ser una doctrina para más prudencia. Para yo conseguir el carro que quiero, de mi sueño, no. La doctrina tiene que ser, yo debo evitar que mis deseos salgan a la luz y ayudar al prójimo, y ayudar a mi familia, y ayudar a los hermanos que tienen necesidad. Esas son las doctrinas que tenemos que escuchar y atender para ser prudentes. Entonces Jesús decía esas cosas y el pueblo se daba cuenta. Nosotros también tenemos que darnos cuenta de quién nos está predicando la doctrina, con qué intención, qué efecto está produciendo. Y nosotros también, que damos doctrina, hacerlo de esa forma. Bien. Después de 29 les enseñaba. Jesús era el maestro
principal de ese tiempo y de todos los siglos. Jesús es maestro, Jesús está enseñando. Entonces, cada vez que leamos la palabra y que Jesús esté hablando, tener que verlo como un maestro a Jesús, como el maestro que enseña. Él vino a esta tierra a pagar por nuestros pecados y morir en la cruz, pero también vino a enseñar doctrina. Entonces tenemos que reconocer a Jesús como ese maestro santo y perfecto. Entonces todo lo que Jesús habla en la palabra, nosotros prestar atención que es el maestro que está hablando, no es cualquier persona. Amén. Para que nadie se atreva a tergiversar la palabra de Jesús. Eso es muy peligroso. Entonces Jesús es el maestro que enseña. Y dice que tenía autoridad, dice aquí. Enseñaba como que tiene autoridad. Es que Jesús, por si acaso alguien no lo sabía, es Dios con nosotros. Así que claro que tiene autoridad. Él tiene autoridad para enseñar y además que también estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Así que Jesús mismo es Dios y también tiene al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios con él. Entonces sus palabras tienen autoridad. Entonces nosotros, como siervos de Cristo, como discípulos de Cristo, tenemos que reconocer esa autoridad. No podemos estar por encima de Jesús, de la autoridad de Jesús. No podemos estar enseñando cosas diferentes a las que Jesús enseña. Tenemos que tener eso pendiente. Él es la máxima autoridad de la enseñanza. Aquí nadie puede debatir con lo que Jesús enseña. Es someternos todos bajo su autoridad. Así que aquí habla después un poco de los escribas. Le quiero preguntar a Carolina, ¿cómo enseñaban esos escribas? A ver si te acuerdas, ¿cómo eran ellos que enseñaban? Claro, el 29 dice, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También hay que, yo creo que lo que también está diciendo es que Jesús, él tenía autoridad, o sea, porque él vivía lo que él enseñaba. Y los escribas, no. Los escribas enseñaban a la gente cosas, pero no lo hacían. Entonces, cuando uno enseña algo, tiene que tener autoridad para enseñar eso. Porque vos no puedes decir, no hay que robar, y vos estás robando. Bueno, y los escribas, ellos eran muy rápidos para enseñar y decir lo que tenían que hacer la gente, pero ellos no lo hacían. Entonces, es como cuando decimos, vos no tenés autoridad para decirme eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que vos me estás a mí diciendo que tengo que hacer yo, ¿no? Es lo que pasa muchas veces con los padres, con los hijos. Pierden autoridad. ¿Por qué? Porque ellos le dicen a los chicos que hagan algo que ellos no hacen. Entonces el chico dice, ¿qué me enseñás vos a mí? Muy bien. Bueno, así mismo es, Carolina. Pero vamos a buscar otro pequeño ejemplo que está en Mateo 23. Mateo 23. Si lo puede leer, Omar. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Amén. Entonces, eso era una de las tantas cosas que hacían esos escribas y fariseos. No vivían justicia, no tenían misericordia, no tenían fe, sino que hacían ritos y enseñaban al pueblo a eso. O sea, cumplían su ley de diezmar, pero no tenían misericordia, no tenían justicia. Entonces, tenemos que aprender de eso, de ellos. Nosotros, si estamos predicando, anunciando doctrina, enseñando, tenemos que hacerlo en justicia. O sea, nosotros mismos también cumplir lo que estamos diciendo. Porque de esa manera seremos prudentes. Si enseñamos lo que Jesús nos enseñó y lo hacemos, estamos bien, vamos a ser prudentes y no vamos a caer en el error de los escribas.
que enseñaban la ley, enseñaban los mandamientos, los ritos, porque parece que al ser humano le es más fácil hacer ritos y mandamientos externos que guardar el corazón y la verdad. Es más fácil al hombre, yo doy este dinero y ya cumplí. Entonces a la gente le gusta más ese tipo de cosas. Pero cambiar el corazón, amoldarlo a lo que Cristo quiere, es más difícil. Entonces Jesús también lo había dicho antes, que el que enseñe a estos mandamientos, el que los enseñe y no los haga, ese será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. También lo dijo el Señor. Entonces es importante que el que enseña haga los mandamientos del Señor. Eso es una exhortación para si algún día un pastor está oyendo este mensaje, que sepa que lo que usted enseña tiene que vivirlo, tiene que practicarlo. Si no, es como los escribas y fariseos. Y si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino, dice Jesús en otra parte. Así que tenemos que ser prudentes y hacer lo que dice el Señor. En eso se traduce todo esto. Y así estará nuestra vida edificada sobre la roca. Entonces hasta aquí voy a dejar esta palabra para que sea corta. Si tienen algún aporte o exhortación que quieran hacer, lo pueden hacer ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, les animo a las personas que puedan escuchar, a que construyan su vida sobre la roca que es Cristo. Y eso primeramente es creyendo en Él, arrepintiéndose obviamente de su pecado y creyendo en Cristo, ¿cierto? Entonces, ahí podemos comenzar a edificar nuestra vida. Y una vez que creemos en Cristo, tenemos que hacer lo que Él nos manda, lo que Él nos enseña, ¿no? Porque si no hacemos, no sirve, no sirve de nada. Y va a venir, como dice, como construir, ¿cierto? En la arena, ¿no? Entonces van a venir los problemas y bueno, nuestra vida se va a derrumbar. Así que todo podemos superar, todo podemos levantarnos si nuestra vida está fundada en Cristo y haciendo su voluntad. Pero si no, nos vamos a desmoronar por cualquier cosa, como le pasa a las personas, ¿no? Que tienen a una pérdida y no se levantan más de esa pérdida, de un hijo, de un familiar, de lo que sea, ¿cierto? Porque su vida estaba en eso. Muchas uno escucha, no, mi vida son mis hijos, yo vivo por mis hijos, yo vivo porque uno no puede vivir ni por los hijos, ni porque tenga esposo, ni porque tenga esto, porque tenga aquello. Uno tiene que vivir por Cristo, porque todo lo que uno puede tener en esta vida puede desaparecer de un momento para el otro, ¿no? Todo. Hoy podemos tener hijos, mañana no tener. Hoy podemos tener esposo, esposa, mañana no tenerlo. Hoy podemos tener trabajo, mañana no podemos tenerlo, ¿no? Y si vamos a basar nuestra vida en las cosas que tenemos, estamos construyendo mal, ¿cierto? Nuestra vida. Así que bueno, les animo a buscar al Señor y a construir su vida en Cristo. Amén, Padre. Gracias y paz. ¿Verdad? No, gracias y gracias y paz. Gracias y paz. Bueno, vamos a cortar acá. Saludamos. Gracias y paz. Gracias y paz. Pueden contactarse con nosotros. Debajo del video van a encontrar todos los datos de contacto.